Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a su Memento Mori. Recuerden que tarde o temprano morirán. El día de hoy estoy con Brian y estamos dialogando de un tema muy interesante. Hablamos sobre los misterios de la teogonía de Hesiodo. Y comenzamos a extraer determinados significados, y esto partiendo pues de lo que es el mito, ¿sí? Ya hemos dicho en algunos otros comentarios, en algunos otros videos, que muchos autores críticos han considerado al mito como producto de la fantasía. No obstante, los mitos le dan soporte a la cultura, los mitos le dan soporte a la religión, pero también los mitos le dan soporte a la moral de las sociedades. En el caso de Hesiodo, podemos observar que, a diferencia de Homero, hay autores que así lo establecen. Hesiodo se enfocaba más al aspecto de la vida del campesino, del agricultor, del trabajador. Tan es así que en los trabajos y los días hace referencia precisamente al valor del trabajo y de la justicia. Por lo que algunos autores dicen que sí hay una diferencia entre Hesiodo y Homero, porque Homero en la Ilíada y la Odisea hace referencia más a virtudes heroicas, ¿sí? Hace alusión más a los héroes con relación a los dioses, pero en contrapartida tenemos a este Hesiodo que hace una reivindicación de estos seres humanos que sufren las inclemencias de la vida dura, del campo de la vida dura de ese tiempo, ¿no? Y desde luego, pues ubicamos a Hesiodo entre el siglo VIII antes de Cristo, y más o menos podemos ubicar la situación histórica y también geográfica en la que se encontraba viviendo. En cuanto a la teogonía, por ahí recibimos algunas críticas y también comentarios sobre lo que se dijo en algunos otros videos. En teogonía, Hesiodo hace referencia, sí, en efecto, al caos, ubicado como lo primero que existe, si es que existe, porque ubican al caos como el vacío, como la nada, como la no existencia, para posteriormente de esa no existencia surgir Gea, ¿sí? Esa Gea que a su vez da luz, porque sí lo dice de forma textual, da luz a Urano, ese cielo estrellado, ¿sí? Pero se puede advertir que Hesiodo le atribuye a Urano las mismas características que a Gea, ¿sí? Es decir, la madre da luz a Urano, al cielo estrellado, pero le atribuye las mismas características y textualmente, al menos en la bibliografía española, refiere que se acuestan textualmente, se acuestan Gea y Urano y producen y dan lugar a diversos dioses, semidioses, entidades divinas, ¿no? Pero previo a esto, me adelanté un poquito, Gea también da lugar o crea a, eh, a los océanos y también a las montañas. No sé si hasta aquí tengas algo que decir. Sí, y aquí yo recapitulo, maestro, con relación a Hesiodo. Coincido con usted en el tema de que los autores lo refieren como un contrario, de cierta manera, a lo que venía diciendo Homero, respecto a la manera que se veía justamente a los dioses. Considero que una piedra angular de la teogonía
como su nombre lo dice, teo, dioses, y gonía, viene de gonos, que quiere decir creación u origen, ¿no? Entonces teogonía se entiende como el, la explicación de dónde vienen los dioses, ¿no? De cuál es su origen, cuál es su creación. En este caso con Hesíodo me llama la atención porque él centra su trabajo de la teogonía en Zeus como Dios máximo. Incluso cuando inicia en su proemio, habla y refiere, por ejemplo, respecto de las musas, respecto de propiamente el papel de Zeus como máximo regente, y después lo va desarrollando, ¿no? Incluso suena chusco, pero la mitología griega o el origen de los dioses, de los titanes y de la mayoría de entidades religiosas o de deidades propiamente, se relacionan, pues, con quién tuvo relaciones de Zeus en algún momento, o entre ellos quién terminó con quién, ¿no? O sea, es muy peculiar porque, pues, eran hermanos, primos, parientes, y todos terminaron teniendo relaciones de las que nacen los demás, ¿no? Entonces, sí está muy insistoso el tema, pero es bastante rico. La verdad es que cuando empecé, como bien lo comentaba, llegaba esta parte en la que nos explican que del caos, la tierra, el mar propiamente, tiene a luz y nace Gea y Urano, como lo comentaba. Ya después nos habla de la primera generación, ¿no? En la que vendría siendo los hijos de Gea y Urano, de la que van a ser Crono, como también lo refiere ahí el libro. Y a lo largo de esa primera fase, pues van a ser algo peculiar que habíamos referido en el episodio pasado, ¿no? Gea se organiza, complotea con sus hijos justamente para castrar a Urano, ¿no? Es un pasaje que muchos conocemos y que al final del día va a dar origen a una de las pues diosas más conocidas, que es Afrodita, ¿no? Que cuando cortan sus genitales caen al mar y de ahí nacerá Afrodita. Y aquí algo interesante, ¿no? Cuando castran a Urano, que Cronos castra a Urano con la hoz, y Sí, aquí hace debo muy puntual recordar que es referencia de la hoz. la hoz, y precisamente la alusión a un metal, que ya luego en la interpretación se refiere que era el hierro, ¿sí? Arrojan los genitales de Urano hacia atrás. Sí. Y eso da lugar precisamente pues a la creación de Afrodita, ¿no? Sí, a través de la espuma del mar, ¿no? Sí. A través de la espuma del mar. Fíjate que aquí algo súper importante que me queda meridianamente claro es que en cosmogonía, por ejemplo, Hesíodo no es tan puntual, pero te dice, en primer lugar, existió realmente el caos, el vacío, la nada, la no existencia, ¿no? Si lo quieres identificar, de acuerdo a ubicar con la teoría del Big Bang, pues aquí tienes mucha tela donde cortar, ¿no? Luego, Gea, de ancho pecho, sede siempre firme de todos los inmortales que ocupan la cima del nevado Olimpo. Y Eros, el más bello entre los dioses inmortales, desatador de miembros, que en los pechos de todos los dioses y de todos los hombres su mente y prudente decisión somete. Bien, aquí Eros asume un papel pues tremendo, porque a Eros lo podemos identificar como a esa fuerza que une, ¿sí? Tal vez a lo que se refería Hesíodo, pero utilizando lo que había a su alcance desde el enfoque mental, cognitivo, ¿sí? Se refería a las fuerzas que unen a todo. Y repito, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Entonces ubica a Eros y le da ese carácter de fuerza de unión, de fuerza generadora, fuerza, pues tal vez no generadora, fuerza de atracción, fuerza de atracción. Y esto es importante porque, regreso,
del caos, que es la nada, que es la no existencia, vas a la existencia. O sea, tienes una cuestión de sucesión de opuestos, ¿sí? La no existencia, de la no existencia, del vacío, de probablemente de la oscuridad, si lo quieres llamar, viene Gea, que es de existencia, viene el cielo estrellado, viene la luz, vienen las montañas, de la nada y la existencia. Entonces tienes esta probable lucha o sucesión de contrarios, ¿no? Entonces, la nada y el todo, ¿no? La inexistencia, de la inexistencia a la existencia. Y posteriormente podemos ver esto que tú refieres, Brian, en el tema incestuoso, ¿no? El tema del incesto. El tema del incesto que asume un significado simbólico también muy tremendo, ¿sí? El incesto que hay teorías que nos han justificado, que han justificado de forma muy plausible que la necesidad del incesto en las primeras organizaciones humanas, las más primitivas. Y que no, perdón, y que no quedó sobrepasado este tema, es decir, no se superó. La realidad es que la monarquía, hasta hace unos siglos, no muy lejanos, seguía cuidando mucho este tema de la sangre azul, ¿no? O los linajes muy específicos que al final del día, pues, terminaban teniendo una relación sanguínea la mayoría de los monarcas, ¿no? Sí, primos, con las consecuencias, sí, con las consecuencias patológicas ya conocidas, ¿no? Pero el incesto forma parte de la historia de la... Y se justificaría como un tema de divinidad, ¿no? O sea, tan somos divinos los monarcas, bueno, son, ¿no? Porque no soy monarca, pero tan son divinos los monarcas que recrean esa divinidad que tenían solo los dioses, ¿no? De poderse, de poder procrear entre familiares o entre iguales, que al final del día sería el mensaje correcto, ¿no? Así es. Y aquí vemos, bueno, este tema incestuoso que posteriormente es visto ya en las épocas posteriores como indebido, ¿no? Pero que estaba justificado precisamente en las primeras etapas de la existencia del ser humano. Yo creo que Hesiodo nos refleja precisamente esa intención de justificar la existencia de todo, precisamente, pero basándose en las virtudes y vicios humanos o en la imperfección humana. Tan es así que podemos ver que esta Gea, también la llama monstruosa, la monstruosa Gea, ¿no? La monstruosa Gea, da a luz, insisto, como ya dijimos en un inicio, da luz a Urano, con el que luego yace, da luz a los océanos, da luz a las montañas, y posteriormente, con el hijo menor que es Cronos, ¿sí? Traiciona a Urano, ¿sí? Que de acuerdo al mismo Hesiodo, parece que la violentaba, algún tema de naturaleza sexual, y es cuando lo castran con esta hoz, se arrojan sus genitales al océano y dan origen a la posterior diosa llamada Afrodita, ¿no? Y en ese punto me recuerda el momento en el que dentro de la introducción varios autores opinan respecto de la obra de Hesiodo y nos mencionan que hay tres elementos en los que se centra su teogonía, que van a ser dioses, hombres y naturaleza. O sea, va a encontrar una manera de... Y sí, la realidad es que la teogonía se centra en ello, ¿no? En explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de los dioses, de cómo ellos influían en este tema y cómo propiamente ellos representaban a la naturaleza, ¿no? Y después la explicación ya de los hombres, ¿no? Algo que me llama la atención ahí, porque, y lo comentábamos antes de iniciar la grabación, es peculiar que en un momento, dentro de la teogonía, refiera que durante, no es cierto, si no me recuerdo es en trabajos, durante la época de Cronos, en la que Cronos estuvo imperando, porque toda vez que logra castrar a su padre, recordemos que entonces él empieza una nueva época de los dioses, ¿no? Y entonces él es donde conocemos también este pasaje tan popular de que empieza a comerse a sus hijos para evitar que se repita
pues de cierta manera ya la profecía que él había, o que de la que él fue parte, ¿no? Y me llama mucho la atención porque en alguno de los capítulos planteaba que hubo un momento en el que cuando Cronos gobernó, los hombres fueron felices. Sin embargo, Hesiodo no refiere qué hombres eran, ¿no? Porque también en el mito de las razas habla de que hubo 4 generaciones diferentes de hombres, ¿no? Hechos tanto de oro, de plata y de bronce, y Sí. propiamente un último hecho de tierra, ¿no? O de barro. Incluso recordar que también en Teogonía lo menciona muy brevemente cuando habla de Pandora, si no mal recuerdo. Sí, no mal recuerdo. Cuando Lo, habla de que y si no lo confirmamos. menciona muy brevemente el tema cuando está hablando de Prometeo, y de que se da lo que roba el fuego, es castigado, ¿no? En este Pero pasaje. espera, porque eso va a ser motivo de otro análisis. Sí, sí, Pues sí. estás El yendo punto muy adelante. al que nos queríamos aterrizar es que incluso en su obra no se establece muy claramente el origen del hombre. Por un lado, él refiere que ya existían distintas razas en el mito de las razas, justamente así se llama. Pero después, también dentro de la teogonía, hay ese pasaje en el que dice que no, que Zeus existía el hombre, pero que después creó a la mujer. Y que crea y ni siquiera Zeus ordena a Hefesto, el cojo, que cree a la mujer. Y es donde establecen que nace Pandora, ¿no? Y que incluso establecen muy puntualmente las características que le da a la mujer en ese entonces. Y regresando al tema medular. Fíjate que aquí te voy a interrumpir. Hay un tema que abordaste que es muy interesante y que lo aborda Hesiodo, ¿no? En la Teogonía. Y es precisamente lo que imperaba, ¿no? Dioses, naturaleza y hombres o seres humanos, ¿sí? Eran los principales factores sobre los que gira ciertamente su obra, al margen de que distintos estudiosos de la mitología intentan darle una sistematización a sus obras. Lo cierto también es que Hesiodo en sus obras, y de acuerdo también a estas interpretaciones que los expertos le han dado, está convencido de que la vida del ser humano debe llevarse de acuerdo a la voluntad de los dioses. Es decir, si algún evento acontece, es porque fue voluntad de los dioses y debes sujetarte a esa voluntad y continuar hasta donde los dioses permitan que tú puedas continuar. ¿Sí? Hay un cierto pasaje en el que pues se habla precisamente de la muerte, ¿no? Precisamente habla precisamente de la muerte como eh, una decisión o una voluntad divina, ¿no? O sea, la muerte como un pasaje que es producto de la voluntad divina. Y con relación a los seres humanos, bueno, también vemos algunos mitos, ¿no? Como en el tema del desmembramiento de Dionisos, y cuyos restos dan origen a los seres humanos, ¿no? O sea, tampoco no es tan claro el origen de los seres humanos en teogonía. Podemos utilizar muchos métodos probablemente para poder interpretar, pero lo cierto es que Hesiodo es muy interesante porque a diferencia de Homero, Hesiodo está como que más aterrizado en un aspecto de sufrimiento humano, de una realidad del sufrimiento del campesino de su época, del agricultor de su época y de las protestas y necesidades que este campesino, que este agricultor tenía. Por eso se plantea esa diferencia entre Hesiodo y Homero, ¿no? Muchos los pretenden identificar, pero pues como ya dijimos en un inicio, no, pese a que tengan algunas similitudes, no son iguales. Cada uno tuvo una vida distinta, incluso tuvo una vida distinta, y los antecedentes son distintos,
Se habla a nivel también no histórico de una competencia entre Homero y Hesiodo, ¿no? Una competencia entre Homero y Hesiodo en donde Hesiodo resulta vencedor y posteriormente, de acuerdo al oráculo, Hesiodo va a dar a un lugar que no recuerdo exactamente, yace con una mujer, la seduce y posteriormente es asesinado, Sí. ¿no? Y este asesinado es arrojado al mar, los delfines sacan sus restos, su cuerpo, y pues lo sacan del mar y resulta que cuando lo sacan del mar es un día de festividad, ¿no? Es un día de festividad y es precisamente su cuerpo sujeto eh, a pues ritos, culto, eh, creo que es una necesidad tal vez de maximizar la vida de Hesiodo, ¿no? Más allá de lo que tenemos actualmente, que es maravilloso, ¿no? Y que Está, lamentablemente también los autores lo dicen, pues es una aproximación, porque hay muchos pasajes que incluso, algo que me gusta de esta editorial, no es por hacerle publicidad, de Editorial Alianza, es que te pone entre corchetes. Este fragmento puede resultar espurio y es considerado así por algunos autores como tal, derivado de que no existe certeza que haya sido integrado en la obra original, ¿no? Tal es el caso de trabajos que el proemio nos dice sí, ello, ¿no? Bueno, lo integro porque así ha llegado a nuestra época, pero no tenemos certeza de que fuera parte de la obra. Y bueno, eso en paréntesis, ¿no? De este tema. Algo que aquí también me gustaría retomar, que me llamó mucho la atención, es en este caso el papel que tiene, eh, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero este afán de repetir la historia de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de Cronos? Él sabía cuál era su destino, por así decirlo, si podíamos considerarlo, y ¿qué empezó a hacer? Se comió a sus hijos, para evitar sí, justamente para que se evitar cumpliera. que le sucediera lo mismo. O sea, un presagio, ¿no? O la necesidad humana de pagar por tus hechos o de hacerte responsable por tus hechos o de saber que tus hechos tienen consecuencias y que no vas a poder escapar de ellas, ¿no? O sea, que estas consecuencias forman parte de la vida humana, puede ser un reflejo, ¿no? Ya consideraba Hesiodo. Y que en trabajos lo va a referir él respecto de que cuando obras mal contra alguien más, estás obrando mal contra ti mismo, ¿no? Incluso le colocaba una nota de destacar porque él valora mucho el tema del trabajo, como ya lo había comentado, como lo comentó, perdón, usted, y en este caso es muy interesante que incluso ya él entrando, por ejemplo, al tema de la justicia, él dice que está relacionado con el tema del trabajo en el sentido de que los dioses ven bien al hombre que trabaja, al hombre que es justo, pero él también establece que la justicia emana justamente de la divinidad, de lo que los dioses establecen como que se debe de hacer. Y lo que usted decía, ¿no? Al final del día, o en algún, perdón, lo que yo en algún momento comentaba, era que él se centra en Zeus, ¿no? En el papel que tiene Zeus como ordenador, incluso en la última época de los dioses, que es la que inicia con los hijos de Zeus, con los hijos de Hades, con los hijos de Poseidón, él ¿Sí? establece mucho este tema de que al final del día el orden viene gracias a él. Sí, Se entra en su figura como la del máximo regente y a su vez pues plantea este afán de reconocer el trabajo, lo cual me llamó mucho la atención porque al final del día me recordaba también que Aristóteles en Ética Nicómaco refiere el tema de que como sociedad premiamos o alentamos a las personas que se conducen adecuadamente, o sea, con base a nuestros cánones y nuestra moral y la ética que se tiene en ese momento, pero censuramos a aquellos que no lo hacen de esa manera, ¿no? fíjate que aquí te interrumpo, Brian, en el caso de Siodo, eh, hay una parte, también forma también, ha sido motivo de estudio el hecho del trabajo. En trabajos y días se hace una diferencia, ¿no? Porque por una parte,
algunos lo interpretaron, el mismo Hesíodo pudo ser objeto de esta interpretación, que el trabajo era venerado por los dioses, ¿sí? Era venerado por los dioses o era bien visto por los dioses, y una segunda interpretación te decía que el trabajo le correspondía a los esclavos. Entonces aquí ves dos interpretaciones sobre el trabajo. La primera, que el trabajo es bien visto por los dioses, y la segunda, que el trabajo es bien visto por los dioses, pero les corresponde a los esclavos. Entonces aquí vemos también esta lucha de clases que se ve, se puede observar en la obra de Hesíodo, pero también se puede observar pues, la necesidad de Hesíodo de reivindicar el trabajo, ¿no? Pero regresando, fíjate, un poco al tema principal, al tema del que comenzamos a hablar y del que se desprendieron muchas cosas, que es precisamente la teogonía. Podemos observar, se quiera o no se quiera, y la frase "a riesgo de que nos crucifiquen", el origen de muchas religiones. Hesíodo se dice por muchos autores que vivió en una época en la que las religiones órficas, la religión órfica, estaba en auge, y si no llamarle en auge, corrijo, era una religión vigente, ¿no? La religión órfica. Y aquí tenemos pues el tema de Orfeo, ¿sí? Y de Dionisios, ¿sí? Orfeo, que te da la representación de la espiritualidad, de la rectitud, de la virtud, y Dionisos, que te da el tema del placer, lo es identificado como el dios del vino, el cual es muerto y posteriormente resucitado, ¿no? Entonces, por una parte, Orfeo, que te da esa representación de la virtud, de la rectitud, del buen comportamiento, y por otra parte a Dionisos, que te representa la muerte y la posterior resurrección. Y no olvidemos también que pues vivía en una época en la que se consideraba en esta religión órfica que el cuerpo era una prisión o una cárcel del alma. Entonces ya había una percepción o una concepción sobre algo más allá de lo físico, de este cuerpo físico, a lo que posteriormente se le llamó de ánima, ¿no? Ya lo llama de ánima Aristóteles, desde luego con otro tipo de connotaciones, con otro tipo de significados. Pero de aquí resultan preguntas interesantes. Digo, vamos a seguir cerrando, vamos a cerrar el círculo del diálogo. Hay preguntas interesantes que resultan de aquí. ¿Cuáles serían? No, en esta ocasión inicie usted, porque tengo que reflexionarlas. La verdad es que hay mucha tela de dónde cortar, porque sí, o sea, teogonía en, ¿qué quiere usted? Fueron como 30 a 40 páginas. Da para un tema de estudio que ha sido, valga la redundancia, tema de estudio de muchos autores. Eh, Dudas, tal vez me quedaría con la inicial, con la que inicié mi participación, respecto de cuál es el origen del hombre al final del día, dentro de la teogonía. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay claridad al final del día, valga la redundancia. El autor sí nos pone o nos refiere, ¿no? Diversos momentos en los que está presente el hombre, pero no hay una limitación bien planteada, ¿no? Por ejemplo, en otro tipo de mitologías, por ejemplo, en la mitología prehispánica, está muy marcado, ¿no? La historia de que Quetzalcóatl desciende por los huesos sagrados a Mitlán, lo saca y entonces comienza a ser el hombre retomando los huesos sagrados, ¿no? O sea, pero está muy punta la historia. Y aquí Hesíodo pues no es tan congruente o tan contundente más bien en decirnos cuál es el origen del hombre. Esa era la pregunta. Puede ser, digo, puedo adelantar alguna respuesta, porque tenía influencias, ¿no? Influencias sumerias, influencias mesopotámicas, influencias fenicias, ¿sí? Ya luego en alguna otra oportunidad trataremos algunos
mitos, ¿no? El mito de Gilgamesh, ¿no? La búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh con su amigo Enkidu, del que se dice que no eran tan amigos, ¿no? Probablemente eran amantes, ¿sí? Pero me parece que la pregunta es muy buena. Yo me quedaría con la pregunta sobre si Teogonía de Hesiodo nos puede dar o dio la pauta para ubicar esta dualidad entre el caos y el orden, entre la oscuridad y el vacío y la existencia y la luz que posteriormente fue retomada por muchos sistemas religiosos. Ok, bueno, ahí me llama la atención porque al final del día, en el fragmento de Ogonía, en el que dice la ascensión de Zeus como tal y comienza la generación de dioses a partir de Zeus, refiere que él es el que pone orden. Entonces, no sé, podríamos hablar de que de cierta manera rompe con esta dualidad que venían planteando, perdón, y cuando comienza a gobernar Zeus, establece cada cosa en su lugar. Y entonces deja de existir esta constante lucha entre dos fuerzas. Pero si te percatas, Zeus tiene las cualidades, tiene las virtudes y los vicios de un ser humano. Sí, es un, Sí. es un teos. Antropomorfo, ¿no? Lo Antropomorfo, comentábamos en algún sí, momento, ¿no? el antropomorfismo, o sea, seduce, engaña, castiga, es caprichoso, es cruel, sí, entonces aquí podemos ver luego muchas influencias que Zeus va a tener en el dios judío, ¿no? En ese dios Y judío, ¿no? peculiarmente, ahorita que lo comenta, no lo recordaba hasta que lo comentó, hay en algún pasaje dentro de la teogonía, también Hesiodo refiere que hay un juramento, por así decirlo, o una entidad religiosa dentro de los dioses que se encargaba justamente de censurar el camino de los dioses, ¿no? O sea, que también ellos tenían como un ser rectificador de la conducta, que también castigaba, pero no abunda tanto. Y justamente se centra en lo que decíamos, ¿no? En idealizar y reconocer como máximo y ensalzar, digamos, en una expresión popular, el papel de Zeus, ¿no? Deja de lado el tema de sus vicios, que también existieron, ¿no? Si no se hubiera dado toda esta relación incestuosa con tantos dioses, con tantas deidades al final del día. Y también pasajes crueles, ¿no? También, por ejemplo, el de Medusa, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Así es. En fin, al final del día creo que habría que replantear, ¿no? Dar esa óptica de también los dioses, si están hechos a nuestra semejanza, pues también se equivocan, también tienen defectos, así como virtudes. Así es. A veces, retomando alguna frase por ahí, que luego le daré la autoría respectiva, eh, que decía, a veces pienso que Dios está dormido porque no me escucha. Es lo que refería a una ocasión respecto al Papa, ¿no? Comentaba. Sí, pero será motivo de otro análisis. Por el momento, damos por terminado este episodio de Memento Mori. Recuerden que tarde o temprano morirán.